Muy buenas a todos, estamos después de mucho tiempo en un nuevo tutorial y hoy les voy a traer un tutorial de cómo crear una copia de seguridad que te puede servir si se te daña el Windows o cualquier cosa para no perder tus datos. Lo que hay que hacer es darle acá la banderita de inicio, vamos a configuración, vamos a actualización y seguridad, acá donde dice copia de seguridad de archivos. Y acá le vamos a dar a ir a copia de seguridad y restaurar Windows 7. Ahora vamos a crear una imagen de sistema y una vez cargue a mí me sale solamente un disco, pero acá le van a salir todos los discos que tengan. Seleccionan un disco que, como dice acá, en el que no esté el Windows y le dan a siguiente. Una vez acá le va a salir donde se va a crear la copia de seguridad, lo que puede ocupar de espacio y bueno, acá en este disco les va a quedar guardada la copia. Y esto es de todo lo que hará el reservado del sistema D, el disco C y esto de acá. Entonces le damos a iniciar la copia de seguridad y acá lo único que habría que hacer es esperar a que esto termine y la copia ya estaría lista. Y es algo muy sencillo que nos puede salvar en muchas ocasiones. Y esto sería todo, un tutorial muy corto, espero les haya gustado, les sirva tanto como me sirvió a mí, porque yo antes siempre tenía este problema de que el Windows se me dañaba. Entonces, bueno, ahora salió esto porque no tengo espacio. Es algo que te sirve mucho para cuando se daña Windows, para no tener que formatear todo y no perder todo tu dato. Espero les haya gustado y nos veremos en un próximo tutorial.